Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy viernes 26 de febrero. El mes más corto del año se está terminando, 26 de febrero del 2021. El año lo conoceremos así como usted ha oído, Anno Domini, Before Christ, antes de Cristo, ¿verdad? Lo conoceremos el año después de la pandemia. Usted ha oído los cuentos de los viejos que dicen, yo me acuerdo que cuando tal cosa, el San Zenón o lo que sé yo, que echando los cuentos a uno, pues nosotros cuando estemos más mayorcitos, diremos, en el año cuando el COVID, así repetiremos nosotros, cuando el COVID tal cosa y tú empiezas por ahí. Bueno, cuando el COVID yo tenía tantos años, cuando el COVID qué sé yo cuál cosa, bueno. Estamos en el año post-pandemia, el año 2021, saliendo de este marasmo que ha significado el COVID, no controlado, pero sí digamos que saliendo a nivel internacional, por supuesto. Y nosotros también avanzando en ese sentido. Bien, hoy es viernes, cerramos esta semana, la última del mes de febrero. Vamos a hacer un recuento de los precios de los combustibles. Ya sabemos que viene aumento estatal, yo se lo dije, ¿no? Sabemos que hoy hay aumento sí o sí, a menos que el gobierno decida seguir asumiendo los incrementos. Vamos a entrar en eso en unos momentos. Pero arrancamos con nuestro programa hablando sobre el pacto eléctrico, que es la información más trascendental que se firmó ayer en Palacio. Allí estuvimos compartiendo con muchos amigos del CONEV, de la Asociación de Industria, de las instituciones representativas, comerciales, con los amigos de la industria eléctrica, todos conocidos, y el equipo de gobierno, ¿verdad?, que encabeza el presidente Luis Abinader junto con sus ministros Paliza, Macarrulla, la vicepresidenta Peña, Raquel Peña, y el ministro de Energía, Antonio Almonte, el director del Consejo Económico, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Económico y Social, el doctor Toribio, y el vicepresidente ejecutivo del Gabinete Eléctrico, que es el licenciado Celso Marrancini. Estuvieron encabezando la mesa de honor y ahí estuvo toda la industria eléctrica, todos los generadores privados, los administradores de las distribuidoras, los diferentes funcionarios del sector público y los partidos políticos. Nosotros estuvimos formando parte de una de las delegaciones y bueno, se firmó el pacto eléctrico. El sector social está renuente, hay partidos que firmaron con una cierta condicionalidad. Se hicieron importantes anuncios. El gobierno plantea, y en cierta medida tiene justificación, dice, bueno, pero lo que estaba en disenso, lo que nosotros objetamos, el PRM para el 17, es lo que nosotros estamos ejecutando, lo cual es cierto, y lo tenía el programa de gobierno del PRM y lo tenía el programa de gobierno de la Fuerza del Pueblo, muy comunes en esos aspectos, la transparencia, el aspecto Catalina, las auditorías, la disminución de las pérdidas, de los gastos operativos, del incremento de la cobranza, de la sostenibilidad de la industria, de que no se necesiten tanto subsidio. Correcto. Decía el presidente Abinader que él mismo tiene reparos y resquemores, como los tengo yo, sobre el pacto eléctrico, pero que era el pacto posible. Ciertamente tiene razón. Entonces, por eso los partidos se abocaron. Estuvo el ingeniero Miguel Vargas, estuvo representación del Partido Reformista, estuvo una delegación del PLD, estuvo una delegación de la Fuerza del Pueblo, y ahí estuvimos todos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la historia del pacto eléctrico? Para poner las cosas en su contexto, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo establece que deben hacerse para garantizar la institucionalidad de la nación y el desarrollo en el largo plazo, hasta el 30, por ejemplo, era que estaba contemplado en la ley, sí, que se iban a firmar 3 grandes pactos: el pacto educativo, que ya se firmó, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. El pacto eléctrico porque es fundamental, porque erosiona las cuentas fiscales del gobierno, dándole 1.000 y 1.200 millones de dólares al año a las empresas a la industria eléctrica. El gobierno no llega muy lejos.
y siempre demandando más, además de las inversiones. Gracias a Dios que cuando hicimos la reforma y la capitalización, fue reconocida ayer por el ingeniero Antonio Almonte, cuando digo, después del proceso de reforma y de capitalización, en los cuales yo fui uno de los actores principales, tanto en el de reforma de la industria, siendo funcionario del Banco Central, representaba y participé, como en el de capitalización, que fui asesor principal de los procesos de incorporación del sector privado. Aquí se han hecho cuantiosísimas inversiones en generación, millones de dólares, muchos miles de millones, y el gobierno ha recibido a través de FOMPER muchísimos miles de millones de pesos de dividendos, de los beneficios de Eje Jaina, Eje Itabo, Molinos, Tabacalera, etcétera. Que se hayan usado bien o mal por el gobierno, esos son otros 500. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ciertamente, la industria eléctrica ha avanzado, se ha diversificado. Tenemos una matriz que tiene carbón, antes tenía carbón, pues teníamos la Itabo 1 y Itabo 2. Correcto, tenemos gas natural, lo hemos tenido y vamos a seguir incentivando. Se anunció ayer que se van a licitar los 800 megavatios por Manzanillo con sus regasificadores, su almacenamiento. Eso es importante. Y hacerse de manera transparente, una licitación donde nadie que gane el que o haga la mejor oferta. No descalificar a los otros como hicieron con Punta Catalina. Descalificaron a todos los otros para asignárselo al señor Odebrecht, que todo el mundo lo sabía antes del proceso, porque por demás, ¿no? Entonces, esas son las cosas, y la administración plantea que estamos haciendo lo que habíamos dicho, que había que incorporar los 12 puntos en el pacto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la historia del pacto? El pacto lo contempla la estrategia y nos sentábamos a discutir. Todos los técnicos y especialistas fuimos incluidos en un decreto por el presidente Medina y teníamos voz y no voto, porque los votos se hacían como por grupos. El Consejo Económico, los empresarios y así sucesivamente, era como por grupos representativos, pero se avanzó, se llegaron 200 y tantos puntos de consenso, que los límites de la distribuidora, los plazos, la tarifa de transición, lo que hay que hacer, fortalecimiento, el cumplimiento de la ley, y yo he dicho y decía cuando se hizo, bueno, para fines prácticos eso es como una poesía, porque aquí lo que hay que fortalecer la institucionalidad del sector, y la ley es clara, y esa ley que redactáramos, empezamos a hacerla en el año 92, yo trabajaba en el Banco Central, funcionario del Departamento Internacional, y empezamos a trabajar en esa ley, con el doctor Ulises Cabrera, y un ex superintendente, el primer superintendente cuando se hizo la reforma en Chile, el doctor Sergio Lorenzini, y luego se nos incorporó y trabajamos, financiada por el BID, Vivian Blanlot, que había sido directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía de Chile en esos años y luego funcionaria de la CEPAL, me parece. Y cuando el gobierno de Bachelet fue la ministra de Defensa y trabajamos en muchísimas ocasiones en conjunto. Sacamos esa ley de consenso en el país, pero salió en el 2001. En el gobierno de Hipólito Mejía fue que vino saliendo la ley eléctrica. Entonces, si se cumple la ley, lo que dice la ley, se sigue avanzando en la industria. El obstáculo fundamental ha sido la CDEE, que antes era CDE, que es lo que ha obstaculizado el desarrollo del sector y ha impuesto sus políticas y sus caprichos de los presidentes, como el caso de Punta Catalina, que yo lo objetaba desde el punto de vista del endeudamiento, que no debió haberse hecho, debió haberse dejado que la hiciera el sector privado, una licitación, que trajeran sus recursos, como estaba supuesto, porque así fue que primero se descalificaron a las otras empresas y ella se supone que traía dinero que nunca llegó. Pero sigo, dejo ese tema ahí. Entonces, lo que hay que hacer aquí es que, y el pacto lo que provee, en cierto modo, es que no vengan un nuevo incumbente a cambiar las reglas de juego, a hacer lo que le parezca o porque le interese o por política, sacar la politiquería de las distribuidoras que tenían gastos operativos por encima del 23%. Algo inconcebible, algo que no debe pasar entre 6 y 10% en otras empresas eficientes del mundo, del sector, de la industria, de la zona. Entonces, perfecto. Entonces se nos convocó y negociamos todos esos temas, esos puntos, muchas cosas de esas, eran perogrulladas, están en la ley, están en el reglamento, se han venido aplicando. Bueno, pues vamos, sí. Lo que abunda no daña, dicen los abogados, pero al final del día se llegaron a unos puntos básicos de consenso y el gobierno quería colar unos detalles ahí que no eran aceptables para algunos especialistas. Por ejemplo, yo participaba a título personal, porque fue incluido en el decreto, no representaba a nadie. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo no existía, eso tiene un año de conformado.
los técnicos y especialistas de ese partido estaban diseminados en diversas instituciones y de manera personal participando, ¿verdad? Pero el PRM tenía su bloque de negociación, el PLD, aparte de ese gobierno, también tenía un equipo que iba y participaba. Y las diferentes instituciones representativas de la sociedad. Perfecto, se llegó a un punto de avenencia y se quedaron los temas de discusión y disenso que se suponía se iban a seguir discutiendo. Esta administración, el PRM objetó esos temas y dijo que no iba a firmar el pacto, y el gobierno, que quería que le dieran un cheque en blanco para Catalina, que después anunció que la que iba a vender en noviembre del 2019, por ahí salieron con una carta que habían traspasado las acciones del FONPER, de la CDE y del FONPER para Hacienda, para que se hiciera la licitación. La querían vender en 310 millones de dólares, el 50%. Dice que esa planta había costado 1.200, un amaraco que fue respondido por el actual ministro de Energía en representación del PRM y por un servidor en representación de la Fuerza del Pueblo y la Secretaría de Energía en ese momento. Nos oponíamos a eso, y entonces al gobierno, que lo que le interesaba realmente era eso, dejó el pacto ahí, porque a ellos no les importaba eso. Si los tres distribuidores, los tres administradores de la distribuidora andaban haciendo politiquería con provincias, ¿saben lo que ellos estaban? A ellos no les importaba eso, querían que no le diera un cheque en blanco. La gente del cambio climático opuesto, la gente de la UAS opuesta, el sector social total, Grupo Montalvo, etcétera. Entonces, Juan Montalvo, etcétera. Entonces, esos disensos bloquearon el pacto. El gobierno realmente no tenía intención de que se aprobara un pacto, sino que se le diera una especie de carta en blanco. Meto todas esas cosas ahí, ya se pusieron de acuerdo, pero a mí lo que me interesa son estos 3, 4 puntos. Y uno no estaba dispuesto a otorgárselo así, y se suspendió el pacto. Y pasaron 3 años, y esta administración dice, yo estoy cumpliendo lo que objeté, lo cual es cierto. El Consejo Unificado de las 3 distribuidoras, hay un solo consejo, dirigido por el amigo Andrés Astacio. Se va a eliminar la CDE en un periodo de unos 6 meses, que al principio dieron sus traspiés. Bueno, es posible. Las licitaciones convocadas, anunciadas, el aporte a las energías renovables, las licitaciones de energías renovables, los contratos que se van a firmar para que esos proyectos puedan concretizarse. Entonces, la reducción de las pérdidas operativas de las distribuidoras, lo cual es apropiado y correcto para disminuir el subsidio que otorga el gobierno. Las auditorías que se están ya contratando para Punta Catalina, para las 3 distribuidoras, que van a presentar una actualización. Obviamente el pacto tiene sus datos hasta desactualizados, que hay que actualizarlo, pero yo pienso que eso es lo de menos, eso es como el misceláneo, eso es como el suspiro del bizcocho. Lo importante es la masa, y la masa es la que está ahí. Yo entendía, y si hubiese asesorado al gobierno en este momento, como lo dije aquí en este programa, para tener al Consejo Social por allá con 2 peñones dispuestos a tirar todo el tiempo, mejor lo hubiera sentado a negociar ahora, previo, un poco, vamos a ver qué podemos sacar de esos 12 disensos, si podemos sacar 3, 4, 5, los sentamos y continuamos con los otros luego, pero esto hay que firmarlo. Perfecto, los invitamos, pero nada, el gobierno decidió, el gobierno lo estimó así. Y los partidos políticos no debieran estar de mezquinos e ir a apoyar. Y eso es una responsabilidad. Y eso fue lo que hicimos todos en el día de ayer. Entonces, se van a discutir esos disensos a posteriori. Todos los temas fundamentales de la industria están contenidos en el pacto. Y los detalles que falten, pues se van a discutir. Se van a crear unas comisiones a esos fines. Yo creo que es positivo. Hay que hacer modificaciones a la tarifa, hay que eficientizar, hay que reflejar los costos y hay que darle sostenibilidad a la industria. Y yo pienso que si todo eso, si estamos todos de acuerdo con eso y estamos comprometidos con un pacto de largo plazo para que mañana venga otro ministro de Energía, venga otro administrador, venga otro presidente, no salgan con unos inventos raros como acostumbran aquí. Entonces, eso ya de por sí es un gran logro y esa es la importancia del pacto eléctrico. Y yo pienso que, como lo planteó el doctor Toribio, debe convocarse de manera inmediata para que los sectores que no se sintieron reflejados en el pacto porque sus aspectos no han sido considerados, pues se sienten a ver todos esos detalles adicionales, porque todo documento humano, todo trabajo humano es perfectible, no es infalible.
yo pudiera, como dijo el presidente Abinader ayer, yo tengo mis objeciones con aspectos que están en el pacto, como las tengo yo, porque cuando se discutían esos temas en el pacto eléctrico en ese entonces, se votaba por quienes estén de acuerdo. Y yo soy ingeniero, yo sé de economía, yo sé de finanzas, yo he estado en la industria, yo sé de negocios, yo soy asesor. O sea, las cosas que yo planteo no tienen que ser por popularidad. Pueden estar en desacuerdo los 10 que están ahí, y yo tengo la razón, si la tengo, y si no, que me demuestren que no. O sea, que aquí hay cosas de regulación, de economía de mercado, de económicas, técnicas, que hay gente que opina y cree que se puede porque les parece así. No, no, no. Miren lo que pasó en Texas, lo que pasó aquella vez en California. O sea, hay aspectos de la teoría económica que son incorporadas en la legislación y en la operación de la industria. Y usted oye opinadores hablando por ahí, no, porque es el despacho de mérito y se le paga al mismo precio. Usted cállese, que usted no sabe lo que está hablando. Cójase un papelito, mire, siéntese y anotar cuando estén hablando los técnicos y los especialistas. O sea, porque hay temas que son técnicos, hay temas que son económicos, hay temas que son de finanzas, de sostenibilidad de la industria. Todo es un paquete, esto no es un asunto de poner un alambre ni un bombillo. Que correcto, todo eso va. Pero la industria eléctrica tiene que tener sostenibilidad y tiene que tener sus 3 pilares fundamentales: la generación, la distribución, la transmisión. Y las instituciones de regulación que creen la competencia, que fomenten la eficiencia, que le den garantía de participación a todos, que tengan libre acceso, todo el que quiera participar, y en una economía de mercado con una competencia sana, en donde se fomente la inversión extranjera, la inversión de los actores privados. El gobierno lo único que hace es un rol normador, normativo, regulador, para que quien quiera hacer distorsiones, intervenir cuando aparezcan distorsiones o presiones exageradas que puedan ser apabullantes para el mercado, para la sostenibilidad de la industria en el mediano y largo plazo y para los propios consumidores. Pero, por ejemplo, si tú te pones a votar por decisiones populistas, dijeron, no, que bajen la tarifa, pueden regalarla la electricidad, y qué bueno que la regalen, pero no es sostenible. Entonces no va a tener, fracasa la industria, no se invierte un chele más, no hay inversión en la modernización de las redes, la eficientización, los transformadores, ni en generación. Y cuando viene a ver, estamos el país apagadito completo. Ahí está Venezuela, ahí está la contrarreforma que están aplicando en México. Vamos a ver un poco de eso en un momento. Entonces, estas cosas que se están haciendo aquí demuestran madurez del liderazgo político, compromiso del gobierno, se está comprometiendo, porque la verdad se ha dicho, el gobierno es que se está comprometiendo a cumplir con esas cosas que está ejecutando y hacerlas como dice el pacto. Y como habrá una comisión de seguimiento mixta, integrada por los diversos sectores, pues cuando no esté haciendo lo que tiene que hacer, pues se le pondrá una X, lo está haciendo bien, aquí no. Y lo que queremos es que salgamos todos de esto y que el sector eléctrico no sea un barril sin fondo, como se ha dicho. Que no hayan apagones financieros porque el gobierno no paga, porque el gobierno no tiene recursos, porque la tarifa, el Fondo de Estabilización de la Tarifa, que establece tiene distorsiones. Alguna gente no paga, alguna gente que pudiera pagarlo, hay otros que pagamos mucho, hay otros que no pagan nada. Entonces todas esas cosas tienen que ser enfocadas de manera eficiente, de manera gerencial. Entonces las distribuidoras tienen una responsabilidad, la empresa de transmisión tiene una responsabilidad de garantizar el libre acceso, de garantizar que la energía llegue de donde se produce a donde se consume, y que a través de las distribuidoras. Y el sector gubernamental, normativo, regulador, hacer que las inversiones fluyan, que el negocio sea próspero, que el negocio sea saludable, con alta calidad, con eficiencia, que llegue en beneficio de los usuarios, en precio y en calidad de servicio, menos interrupciones, menos duración de las interrupciones. Y todo ese tipo de cosas se logran haciendo los esfuerzos correspondientes. Entonces, cada cual cumpliendo su papel. El gobierno se ha comprometido, el pacto eléctrico le deja en sus manos unas grandes responsabilidades, y entiendo que se las están asumiendo, Entonces, nada, se aprobó el pacto, vamos a seguir. Esto no es un asunto, como decía esta mañana en un programa que me llamaron para consultarme, que esto no es un evento. Ya se firmó el pacto, dice uno, no, pero el pacto no va a significar la eliminación de los apagones. Pero por supuesto que no. Esto es un evento.
un evento, un suceso, pero todo esto es, la recuperación de la industria eléctrica es un proceso permanente. La demanda crece, la demanda debe ser satisfecha, si la demanda crece y la demanda tiene que ser satisfecha, tiene que haber condiciones para que vengan inversiones al sector, para que los inversionistas y la banca puedan financiar, para que la empresa de transmisión que es del gobierno, cuando necesite emitir un bono corporativo para financiar un proyecto, no tenga que ir al Congreso con financiamiento del Estado, para que pueda de manera solvente, con su balance sheet, con su estado de resultados, ir a un banco y dice, mira, necesito 30 millones de dólares, mira mi proyecto, mira mi flujo, además, mira mi flujo, lo que me entra mensuales, soy AAA, y el banco se lo tenga que prestar sin tener que garantizárselo el Estado, sin tener que endeudar al país, porque es una empresa solvente, que tiene unos gastos operativos controlados, que tiene un gerente que maximiza los recursos, que optimiza el desarrollo de la empresa y maximiza la rentabilidad. Entonces, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Pues bien, eso es lo que tenemos con relación al pacto eléctrico. Con relación, vamos a seguir de una vez y cerramos el tema del COVID. Se continuó con las vacunaciones. Ayer estaban en el hogar en los hogares de San Francisco de Asís, creo que está por la Independencia, por allá por finales, 200 abuelitos ahí fueron vacunados. Ya sabemos que eso están protegidos, para que usted lo sepa. Ya llegó a los mayores, a los adultos mayores, sobre 70 años, en los hogares de ancianos, están vacunando. Entonces, excelente. Ahí estuvo el doctor José García, que es director del Consejo Nacional de Personas Envejecientes. Joselo, mi amigo Joselo, sanjuanero, jugábamos basquetbol juntos, juega bien, no es griego. Entonces, se va a continuar la inmunización en 4 segmentos poblacionales: los maestros, los envejecientes, los hogares de ancianos, el personal de salud y las personas mayores de 70 años, dijo la vicepresidenta Raquel Peña. En las Américas tenemos registrado el 50% de los casos de COVID a nivel mundial y un 65% de las muertes. Entonces, déjese usted de estar de disparatoso, hablando que usted no se va a vacunar, que si por allí, que si por acá. Ayer se reportaron 9 muertes, tenemos 3.075 defunciones a la fecha por COVID. 3.075 defunciones. Se hicieron ayer 746 positivos, se detectaron, y tenemos un total de 237.629 casos en las más de 1.000 millones de muestras que se han hecho en el país a la fecha, ¿verdad? Tenemos 25.000 casos confirmados que están ahora mismo como positivos. Esos son los resultados que tenemos. Ya hoy debe conocerse la FDA, debe conocer de la aprobación de la vacuna de J&J, de la Johnson & Johnson, que está solicitando su aprobación para uso de emergencia. Le decíamos que se había demostrado que con una sola dosis, una sola inoculación, tenía una eficiencia de 66%, y a los 21 tantos días o a partir de los 14 días subía a un 85%, lo cual es extremadamente positivo, excelente. Tendríamos en Estados Unidos entonces 3 vacunas, ya llevan 50, está cumpliendo el presidente Biden con su promesa de 100 millones de personas vacunadas en los primeros 100 días, ya va por 50 millones, y nosotros ayer andábamos por 20.000 y pico, tenemos casi 1 millón de vacunas, 800 y tantas mil ya aquí a mano, por lo que podemos continuar el plan en la fase 1 como está, de manera acelerada, como lo están haciendo, como vimos ahora. Ya los hogares de ancianos están siendo vacunados, el personal de salud, señores, para que ustedes vean que es importante lo que se ha hecho. 800 trabajadores de salud se habían contagiado del COVID. ¿Cuántos médicos se nos murieron ahí? ¿Cuántas enfermeras? A Waldo yo le doy su cajetazo, pero Waldo tiene razón, aquí hubo médicos trabajando a mano pelada, señores, con los guantes teniendo que ir en Estados Unidos por aquel disparatoso de Trump. Que por cierto, ayer tuvo que entregar todos los papeles de sus transacciones fiscales al fiscal Cyrus Vance Jr. del Distrito Sur de Manhattan. Ese preso sale de ahí. Ay, mi madre. Porque lo que hay sobrevaluaciones para coger prestado.
Por ejemplo, yo tengo este edificio, ahí le hago una tasación de que 100 millones para coger prestado a un banco, a una institución. Pero para el fisco, 50. Usted no está en Canca la Rana, ¿no? Es allá, en Wall Street, donde está el bull, es el toro. Ese va preso, eso, tú verás que lo van a trancar. Entonces, en Estados Unidos nunca quiso aplicar la Production Defense Act, la ley de defensa de la producción que facultaba al gobierno para meterle plata al sector para producir los guantes, los gorros, las protecciones, todo lo que había que hacer, las mascarillas. Los médicos lavando mascarillas en Estados Unidos, el país más rico del mundo. Todo eso lo pasamos. Y ese señor hablando tripegüiro todo el tiempo. Aquí nosotros, 800 trabajadores de salud. Recuerdan que veíamos en Perú cuántos médicos habían muerto, 3,000 y pico de médicos. Hoy si se nos mueren los médicos, ¿y quién que nos va a atender? Ese personal, correcta la decisión, como se ha hecho en otros mercados, en otros sectores, en otros países, vacunar el personal de salud. Protegerlo, esa es la primera línea de defensa. Esos son los que están ahí, los que dan la cara, los que nos salvan. Entonces, hay una cifra también preocupante que entre menores de 20 años tenemos 25,000 casos confirmados. 25,000 casos confirmados. Entonces, ven ustedes, hay que ponerse su vacuna. Los menores de 20 no se van a poner vacuna, no están en el paquete de 19 para abajo. Pero todo el que esté de ahí para arriba, si no se cuida usted, ¿quién lo va a cuidar? O sea que hay que ponerse su vacuna. Bien, entonces eso tenemos. Pacto eléctrico, vacunas y COVID. Entonces vamos a hacer una pausa y entonces venimos con más informaciones de índole económica en nuestro segundo bloque de economía y mercado.